Bienvenidos a esta nueva edición de Conexiones, un espacio que nos permite conversar con líderes de muchísimo impacto, no solamente a nivel nacional, sino también con una trascendencia importante de manera internacional. Hoy nos acompaña el doctor Luis Fernando Mejía. Él es economista de profesión con máster y doctorado en economía, es decir, todo un conocimiento y una experticia en ese tema. Director ejecutivo de Fedesarrollo, una entidad que genera credibilidad, confianza, que por supuesto uno busca los estudios económicos para poder conocer todo lo que viene en materia económica para la región, para Colombia y hacia el mundo, y sobre todo con visión de futuro. Y para mí es un gusto, es un placer, es un honor, doctor Luis Fernando, tenerte en este espacio de conexiones. Bienvenido. Muchísimas gracias, encantado de estar contigo. Un saludo muy especial a todas las personas conectadas y bueno, es siempre un placer estar de regreso aquí a este lindo, hermoso departamento. Todos los años lo visito, hemos trabajado mucho desde Desarrollo, contribuyendo con el conocimiento y bueno, siempre es un placer estar acá. Gracias, doctor Luis Fernando, y sobre todo cuando miramos regiones como esta, con tanto potencial, una región agrícola con muchísimo potencial en ese mismo sentido. Y hoy cobra mucha importancia esta conversación que vamos a tener en un mundo lleno de tanta incertidumbre, volatilidad, que no tenemos tanta claridad en muchas cosas. Y por eso quisiera preguntarle, doctor Luis Fernando, ¿cómo se proyecta el crecimiento económico de Colombia en el 2025, pues teniendo en cuenta las actuales tensiones geopolíticas globales, pero también cómo proyectas o cómo ves el crecimiento de regiones intermedias como el departamento de Mil? Bueno, lo primero es que va a ser un año mejor que el 2024 y es una gran noticia. El año pasado la economía colombiana creció apenas al 1.7%, que fue una cifra baja porque recordemos que hace 2 años la economía apenas se había crecido, un estancamiento de la economía colombiana. Y este año nosotros estimamos desde Fedesarrollo que vamos a crecer cerca del 2.6%, es decir, mejor que el año pasado, todavía por debajo del crecimiento a largo plazo de la economía colombiana, pero indudablemente una buena noticia. En el frente de inflación también buenas noticias. Recordemos que la inflación llegó a un máximo por encima del 13% en marzo del 2023 y desde ese mes ha venido disminuyendo paulatinamente. Actualmente estamos ligeramente por encima del 5%, pero nuestra expectativa es que llegue a ser niveles cercanos al 4.3%, es decir, más crecimiento, menor inflación, gran noticia para el bolsillo de los hogares en Colombia. Ahora bien, estamos, como tú lo mencionabas en la pregunta, en un contexto geopolítico cambiante. La administración Trump ha desatado una guerra comercial arancelaria. Los aranceles, para quienes no lo saben, son simplemente impuestos a las importaciones y eso naturalmente genera disrupciones en los mercados internacionales. Eso va a tener consecuencias negativas en el crecimiento económico mundial. Este año se estima, de acuerdo con lo que acaba de sacar el Fondo Monetario Internacional justo ahora en las reuniones de primavera, que el crecimiento mundial va a ser 2.8% frente a un 3.3% el año pasado, es decir, una disminución de medio punto porcentual. Y eso podría afectar en algo la dinámica de la economía colombiana, pero va a ser limitado. ¿Por qué? Porque Colombia fue de los países afortunados. En el anuncio, cuando el presidente Trump dice que va a subir los aranceles, Colombia aparece en el mínimo de aumento del 10% de los aranceles, pero además, de manera muy importante, cuando uno lee el acto administrativo, casi el 55% de las exportaciones quedan excluidas. ¿Por qué? Especialmente el petróleo y el carbón quedan por fuera del arancel. Así que va a ser un impacto limitado, pero de todas maneras la incertidumbre que esto genera, pues naturalmente va a golpear en algo la dinámica económica mundial. ¿Cuál es la preocupación de fondo frente al crecimiento? El tema fiscal. El frente fiscal sigue estando un poquito, digamos, diría yo, frágil. Hay noticias recientes como la suspensión de la línea de crédito flexible del Fondo Monetario que genera algo más de incertidumbre. Así que si el gobierno logra resolver el problema fiscal, tomar medidas de austeridad, de recorte, pues muy probablemente vamos a tener esa cifra de crecimiento del 2.6 o incluso puede ser un poquito más alta. Si no, pues hay riesgos importantes de un crecimiento menor. Departamento del Huila. El departamento del Huila ha tenido un crecimiento relativamente interesante porque el agro, como tú lo mencionabas, es un componente muy importante del crecimiento. El agro representa casi una cuarta parte del total del Producto Interno Bruto. Y como el agro ha crecido muy bien los últimos 2 años, pues el departamento ha tenido crecimientos por encima del promedio nacional. Ahora bien,
Vamos a ver qué pasa en este 2025. El agro lo estamos viendo que ya está teniendo crecimientos un poquito más bajos, pero creemos que el departamento va a tener un crecimiento muy similar al del total nacional, es decir, alrededor del 2,6%. Doctor Luis Fernando, en esa línea, pues nosotros conocemos que somos el primer exportador de café, piscícola del departamento. Hoy el cacao, pues pasamos al séptimo renglón. Somos el segundo productor nacional, también, por ejemplo, de dolomita, frutas, también tenemos un renglón ahí importante. Es decir, le hablé del sector agrícola y minero. ¿Qué sectores del departamento del Huila, esos que conoces que nosotros tenemos, le ves oportunidades en mercados internacionales para fortalecerse, entendiendo que ya hoy estamos, por ejemplo, de manera importante en Estados Unidos con el café y la tilapia, pero qué sectores visualiza como que pueden tener un potencial importante de desarrollarse en esos mercados? Bueno, indudablemente la agroindustria sigue siendo el componente más importante de competitividad del departamento frente al territorio nacional y frente a esas oportunidades de aprovechamiento de los tratados de libre comercio. Colombia no solamente debe enfocarse en la relación comercial que ha tenido tradicionalmente con Estados Unidos, en el momento actual, pues con algo de incertidumbre por el tema de los aranceles, sino también fortalecer sus lazos con la Unión Europea, en donde también tenemos un tratado de libre comercio, y especialmente con el Asia. El Asia va a ser uno de los grandes motores de crecimiento hacia adelante, no solamente China, sino todos los países asiáticos como Tailandia, Vietnam, Indonesia, que han tenido crecimientos muy importantes. Y ahí Colombia todavía tiene mucho camino por recorrer. Eso desde el punto de vista de destinos. Desde el punto de vista de productos, yo creo que todavía hay oportunidades para aumentar aún más la productividad. Eso mencionamos en un estudio reciente que hicimos para el departamento, en donde obviamente destacamos la importancia del sector agropecuario, pero la importancia de continuar innovando, introduciendo tecnología que permita aumentar la producción, la productividad y por ende tener mayores ingresos para los productores del campo en este hermoso departamento. Así que productos ya los hay, una base importante, tú los mencionabas, el cacao, el café, la tilapia, pero tenemos que continuar aumentando la productividad para tener mayores ingresos y así poder diversificar esos destinos de exportación. Ok, gracias, doctor Luis Fernando. Y quisiera, digamos, en línea con esto, que también cuando hablamos de incertidumbre frente a lo que está pasando y la volatilidad, ¿cómo evalúa la confianza de desarrollo del sector empresarial frente a el rumbo económico del país? Bueno, infortunadamente la confianza ha tenido algo de deterioro frente a lo que han sido, digamos, históricamente los niveles de confianza que mide ese desarrollo. Nosotros medimos tres indicadores: la confianza de los hogares, la confianza de los comerciantes y la confianza de los industriales. Dos sectores desde el punto de vista empresarial fundamentales y obviamente los hogares que representan tres cuartas partes de la demanda, es decir, del gasto que hace los agentes económicos en el PIB. ¿Qué ha venido pasando? Pues realmente ha habido un deterioro importante en la confianza de los hogares, especialmente atado a la inflación. Cuando los hogares vieron en su momento, en el 2021, 22 y 23, que la inflación venía subiendo, eso los golpeó muy duro en sus bolsillos y dijeron, oiga, la situación no anda bien. Hemos visto desde ese pico de inflación de marzo del 2023 una recuperación de la confianza, pero todavía está en niveles negativos. ¿Qué quiere decir que la confianza esté negativa? Que hay más pesimismo que optimismo en los hogares de Colombia. En la medida en que la inflación continúe reduciéndose, que el crecimiento continúe aumentando, es probable que volvamos a niveles positivos de confianza. Así que ahí tenemos como ese elemento interesante. La confianza de los comerciantes anda muy bien. ¿Por qué? Porque el comercio ha tenido una recuperación muy importante. El año pasado cerró creciendo en 2 dígitos, este año arrancó también muy bien, así que los comerciantes están viendo que la situación está mejorando y eso les da un nivel de confianza alto. Por el contrario, los industriales tienen un nivel de confianza muy bajos, todavía positivos, pero muy pequeñitos, 1%, 2%. ¿Y por qué? La industria anda en rojo en prácticamente ya 2 años. Ahí está, creo que uno de los grandes retos de la política económica, cómo darle la vuelta a un sector muy importante, jalonador de empleo, que se conecta con muchos otros sectores como el comercio, el transporte, que ha tenido números en rojo infortunadamente. Así que diría señales mixtas, pero perspectivas mejores en la medida en que el crecimiento continúa al alza y la inflación continúe disminuyendo. ¿Cómo ves el sector construcción? O sea, nos damos cuenta, por ejemplo, que el sector construcción en Colombia pues está pasando por un muy mal momento, y no es cuestión de ahora, ya lleva años en Sí. ese proceso, que también vemos una inestabilidad jurídica muy fuerte. Por ejemplo, Mi Casa Ya, que la semana pasada veíamos que estaban haciendo nuevamente unos ajustes y que eso es fundamental para
que el sector construcción también pueda dinamizarse. ¿Cómo ves ese sector? Pues yo te diría que hay dos elementos que han jugado en contra en la dinámica del sector. El primero, las altas tasas de interés, que fue la respuesta del Banco de la República ante el aumento de la inflación. La inflación, otra vez lo menciono, es que la cifra fue muy alta, llegó a niveles del 13%. En Colombia la inflación de largo plazo es del 3%. Esa preocupación llevó al Banco de la República a subir sus tasas de interés para frenar el crecimiento del consumo. Pero al final de cuentas, cuando suben las tasas de interés, pues eso encarece el costo del crédito. Y si eso aumenta el costo del crédito, es más caro para los hogares endeudarse en la compra de vivienda, pues naturalmente cae la demanda de crédito y por ende eso afecta al sector de la construcción. La buena noticia es que ese elemento va a desaparecer en el mediano plazo, no inmediatamente, pero ya tenemos hoy en día tasas de interés más bajas. ¿Por qué? Porque el Banco de la República ha venido bajando sus tasas de interés y las va a continuar bajando en lo que resta de este año. Así que ese elemento, digamos, que fue perjudicial, pero que fue necesario, va, digamos, a disminuir en lo que resta de este 2025 y va a ser mucho mejor en el 2026 y en adelante. El otro factor tú lo mencionaste, política pública. Infortunadamente el gobierno llega con una visión de tratar de refundar el sector para los subsidios de Mi Casa Ya, que ha sido una política de Estado, no de gobierno. Realmente es una política que ya completa prácticamente 13 años. El gobierno desconfía de esa política, cambia el mecanismo de focalización de los subsidios y eso genera una parálisis completa en el sector. Infortunado porque pues eso parte explica sobre todo la caída en vivienda de interés social y prioritario. ¿Qué va a pasar hacia adelante? Yo no creo que el nuevo gobierno o este vayan a tener la capacidad de volver a restablecer los subsidios. ¿Por qué? Porque la situación fiscal es súper complicada. Estamos en una situación de un déficit que se acerca al 7% del tamaño de la economía. Si algo va a tener que hacer el nuevo gobierno es recortar el gasto. Así que yo te diría que ahí el sector tiene que reinventarse. No va a haber política pública de subsidios a vivienda, así que el sector tiene que volver a tener una dinámica distinta en donde no dependa de los subsidios y que pueda generar una dinámica complementaria para poder reactivar el sector. Esa es la realidad y yo creo que el sector tiene que incorporar esa nueva realidad para poder, digamos, tener una nueva estrategia de crecimiento de aquí en adelante. En ese misma, digamos, en esa misma dinámica donde nos damos cuenta, por ejemplo, de regiones como el departamento del Huila, nosotros tenemos un tejido empresarial de 39.070 empresas, pero principalmente nuestro tejido, y uno lo mira casi que la composición a nivel nacional es similar, es comercio, es servicios, y por supuesto esos dependen en gran medida de un sector construcción, bueno, y de otros factores. ¿Cómo analiza, doctor Luis Fernando, la competitividad de una región como el Huila comparada con otras regiones donde históricamente nos hemos dado cuenta que existen unas brechas importantes? Pues mira, cuando uno revisa el resultado del indicador de competitividad departamental que publica el Consejo Privado de Competitividad, el departamento está en la posición 13, que es decir, más o menos un poquito por encima de mitad de tabla. Son 32 departamentos, está en la posición 13, es decir, no diría que sea el mejor, pero tampoco es el peor. ¿En dónde están los retos? Tiene elementos muy interesantes desde el punto de vista de competitividad. Por ejemplo, ya lo mencionábamos, todo el tema del sector agropecuario. Yo te mencionaría 3 elementos en donde hay que enfocar las prioridades de política pública hacia adelante para cerrar esas brechas de competitividad. El primero, la conectividad en infraestructura. No solamente desde el punto de vista, por ejemplo, de la salida al Pacífico, conectarnos con el Valle del Cauca, etcétera, sino también especialmente las vías terciarias que permitan conectar los centros de producción agropecuaria justamente con toda la logística de distribución a nivel nacional e internacional. Muy importante el componente de infraestructura y conectividad. Conectividad digital. Hay brechas muy importantes en materia de acceso, por ejemplo, a tecnología, a Internet en los hogares, en las empresas, y eso limita justamente esa capacidad de innovación, de generación de conocimiento, de nuevas oportunidades empresariales. Así que ahí también hay que hacer un esfuerzo adicional. Y finalmente, el tercer tema, y tal vez el más importante, diría yo al menos en el mediano plazo, es el tema de formación y educación para el trabajo. El departamento continúa teniendo brechas muy importantes en términos de ese capital humano. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo adicional. La cobertura está relativamente bien, pero hay que continuar mejorando la calidad y la pertinencia de la formación que se le está dando a los jóvenes del departamento para que cuando terminen su ciclo de formación puedan tener rápidamente un empleo
asociado pues a las habilidades que requiere el aparato productivo. Bueno, entendiendo, doctor Luis Fernando, que este ha sido un espacio maravilloso, yo quisiera poder compartir con toda nuestra audiencia unas conclusiones de esta conversación que hemos tenido y por supuesto si hay alguna adicional, si tienes alguna adicional, la colocamos porque lo que queremos es que nos queden algunos elementos claros para todos que nos escucharon el día de hoy. Positivo, vamos a tener un mejor crecimiento económico Así es. y eso está bien, para no pensar que todo es incertidumbre, que todo está mal, sino también tenemos una expectativa frente a un crecimiento mejor. Se espera un buen comportamiento de la inflación, lo cual también esa combinación del mejor crecimiento con menor inflación, pues que está directamente relacionada, pues eso nos va a ayudar para muchísimos sectores. De preocuparse, sí, el frente fiscal, Tal para cual. nadie es un secreto y todo el tiempo estamos mirando noticias frente a lo que se viene. Eh, el Huila tiene un comportamiento positivo en el agro, lo cual nos ayuda entendiendo que nosotros, nuestro Producto Interno Bruto tiene un alto componente en el sector agro, aunque hay veces nos comparamos, doctor Luis Fernando, yo cojo y comparo cuáles son los elementos fundamentales o los sectores fundamentales en el Producto Interno Bruto y, por ejemplo, lo comparo con industria a nivel nacional, pues nosotros somos más agro, Sí. menos industria, a nivel nacional es más industria, menos agro. Así es. Pero depende cómo lo mires, pues puede verse como una oportunidad Claro. para nosotros de fortalecer esas cadenas de valor agroindustriales, generar valor y eso allí se convierte en una oportunidad. El potencial está definitivamente y lo ratifica el doctor Luis Fernando en la agroindustria, que es importante, no solo fortaleciendo y mirando a Estados Unidos, sino también poder mirar hacia la Unión Europea y hacia Asia. Nos hacías mucho énfasis en cómo lográbamos estar allí, pero para eso necesitamos aumentar la productividad. Ese es un reto, doctor Luis Fernando. Tenemos en la Cámara un programa de fábricas de productividad, que es un programa del gobierno nacional Sí. y que lo realiza el país completo porque sabemos que es necesario hacerlo y el componente de innovación y tecnología juegan un papel fundamental. La confianza se ha visto afectada y nos mencionamos pues todos los estudios que hace Desarrollo frente a la confianza, sobre todo el impacto de los industriales, porque el comercio ha tenido un comportamiento positivo. Por supuesto, hablábamos del sector construcción, el mensaje claro para todo el sector construcción es necesario reinventarse, Así es. porque el panorama frente, por ejemplo, a mi casa ya por el déficit, pues no vemos que sea un tema que se pueda dar. Y los retos, para terminar, los retos para el departamento del Huila en materia de competitividad están en la conectividad e infraestructura en vías terciarias, ¿sí? Fundamental, la conectividad digital que nos permita innovar, claramente eso es un factor fundamental, y la formación y la educación para el trabajo, con dos temas claros que hemos venido conversando muchísimo en este tiempo, que es calidad y pertinencia. Así es. Unos mensajes claros y un mensaje final, doctor Luis Fernando, para esta región, esta tierra de provisión, esta tierra del café, de las frutas, de la piscicultura, pero también de unos sitios turísticos, doctor Luis Fernando, increíbles, que nos conectan dos anclas en el norte con el desierto y en el sur con el Parque Arqueológico de San Agustín, en el centro con unos miradores increíbles conectados con la puesta productiva del café, y en el occidente también con un turismo de naturaleza y aventura increíble. Es ese mensaje que le dejas a los huilenses. Sí, pues justamente ese es un punto clave, no lo mencioné durante nuestra discusión, y es que cuando hicimos el estudio prospectivo sobre el departamento, destacamos dos sectores fundamentales como potencialidades para el Huila y todo el territorio, digamos, del departamento. El primero, la agroindustria, ya lo mencionamos, obviamente por las capacidades ya instaladas, retos importantes, pero hay una oportunidad enorme de continuar creciendo. Pero el segundo es el turismo. Este departamento tiene una riqueza ambiental, culinaria, de cultura, que es realmente impresionante. Así que, pues yo creo que el mensaje es, hay unas capacidades para continuar desarrollando, generando crecimiento, empleo, bienestar, y está en manos, por supuesto, del departamento, sus habitantes, de la política pública, consolidar estrategias que permitan alcanzar esas oportunidades y que el departamento sea uno de los líderes en el crecimiento agroindustrial y del turismo en el país. Así es, a seguir aprovechando, doctor Luis Fernando, las oportunidades y las potencialidades que tienen regiones como la nuestra. Hasta aquí esta conversación que hemos tenido. Gracias a todos por seguirnos, por escucharnos. Que tengan un feliz día.